En el video de hoy vamos a recorrer el barrio de Recoleta, el barrio quizá más elegante de la ciudad de Buenos Aires, el más paquete, el más cheto diríamos acá. Así es, comenzamos la aventura desde la Plaza de las Naciones Unidas y acá atrás podemos apreciar la Floralis genérica, en homenaje a todas las flores del mundo. El monumento fue creado por Eduardo Catalano en el 2002. Tiene 20 metros de altura, pesa 18 toneladas. Es de acero inoxidable y aluminio y tiene un sistema hidráulico y con células fotoeléctricas que lo que hace es que Durante el día. Exacto, se abre durante el día y se cierra durante la noche. Pequeño gran detalle, no sé si hoy se encuentra en funcionamiento. Sí. Así todo sigue siendo un símbolo de la ciudad, un símbolo de Recoleta. La idea es terminar en el cementerio de Recoleta, el cementerio más famoso de la Argentina, pero también dar un panorama de lo que es el barrio de Recoleta, que bueno, es bastante bonito, conserva una arquitectura que quizá esta sea la razón por la cual se le dio el nombre a la ciudad de Buenos Aires como la París de Sudamérica. Pegadito de la Plaza de las Naciones Unidas se encuentra la Facultad de Derecho, la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Esta fue inaugurada en 1821, hay 13 sedes alrededor de toda la ciudad, pero esta fue la primera en construirse. Creando en el 82 la de medicina y así sucesivamente. Hay varias, está la de arquitectura, también la de agronomía. Un montón y son una más linda que la otra. Y lo bueno del país es que la educación acá es pública y gratuita. Así es. Y el nivel académico también es muy bueno. Increíble. Es por eso que viene gente de todo el mundo a estudiar. Ubicada entre las mejores universidades de América Latina, asiste un estimado de 25.000 alumnos. Cruzando Figueroa Alcorta, en plena avenida del Libertador, llegamos al Museo de Bellas Artes. Este museo fue inaugurado a fines del siglo XIX y la primera sede fue en la Galería Pacífico. Después iría cambiando de sede. El objetivo fue albergar obras de arte nacionales e internacionales y sobre todo promulgar el incipiente arte argentino que había en el momento. Totalmente, hay un estimado de más de 12.000 obras y bueno, para poder asistir acá hay que reservar con anticipación por internet. Sí, aunque un chico que estaba en la cola pudo sacarla en el momento. Sí, porque no había reservado, así que bueno, no se puede filmar adentro por un tema de seguridad, pero bueno, le vamos a dejar acá unas fotitos. La verdad que el Museo de Bellas Artes está muy bueno. Y nos re sorprendió, está lleno de obras, es espectacular. Ni hablar, habían de Diego Velázquez y bueno, otros artistas
más que nada del siglo XIX. No tiene desperdicio más porque es gratuito. Y bueno, y Recoleta también se caracteriza por tener varios parques. Y acá enfrente, justo al Museo de Bellas Artes, se encuentra Plaza Francia, que es muy bonita. Y bueno, vale la pena darle una vueltita. Plaza Francia recibe su nombre gracias al monumento que tiene en su centro, un regalo de la comunidad francesa por el centenario de la Revolución de Mayo. Y esta plaza los fines de semana se llena de puestitos, de artesanía, así que bueno, todo el recorrido que estamos haciendo queda todo muy cerca, aunque ahora nos vamos a alejar un poquito contramano, nos vamos a ir para el lado de Palermo, donde se encuentra el Museo Malva, uno de los museos más visitados de la ciudad de Buenos Aires. También se encuentra la Biblioteca Nacional, que fue inaugurada en 1810 por Mariano Moreno, por eso se lleva su nombre, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y bueno, y tuvo distintas sedes a lo largo del tiempo. Así es, tiene más de 2 millones de ejemplares, tuvo muchas sedes, pero esta finalmente es la actual, es la que construyeron especialmente para él. Llegamos al segundo museo, quizá el museo más conocido, más famoso y más visitado de la ciudad, el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1997. Así es, tiene alrededor de 400 obras y tiene artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni, entre otros. Exactamente, sí. Bueno, acá les dejamos la página por si quieren venir a visitarnos. Nosotros hicimos la reserva online, sí. Y acá un tip, los miércoles está a mitad de precio, así que si pueden venir los miércoles, genial. También hay descuento para jubilados y niños. Hay de todo. Así que bueno, al igual que el Museo de Bellas Artes no se puede filmar por razones de seguridad, pero bueno, les dejamos algunas fotitos acá para que puedan ver algunas de sus obras. Hemos estado una horita sí, y monedas. Estuvo muy lindo, tiene varias salas, pero hoy estaba solo una abierta. Sí, son 3 pisos, un subsuelo, un primer piso y un segundo piso, que el segundo piso está cerrado, por ahí lleva un poquito más de tiempo en el caso que está abierto. No, y la verdad que muy buenas obras, hay como un arte interactivo y las obras van cambiando, son temporales. Sí, fíjense están después, siempre las mismas. Tal cual. Fíjense después, ahí está en la página oficial, tienen las exposiciones, recitales, hay de todo, así que para cuando vengan, se aprovechan muy bien. Tal cual, acá se está armando un escenario, lo que estuvimos viendo a las 6:30 va a haber un recital gratuito, así que bueno, sí, infórmense bien, porque hay distintas actividades, no solamente más allá del museo. Y bueno, y acá adentro y al costado del museo se encuentra un lugar para tomar un cafecito, sí, ninina. Divino, para almorzar y para desayunar. Sí, tal cual. Así que nos pedimos unos cafecitos. Exactamente, nosotros nos pedimos un combo para compartir que nos salió 1.100 pesos. Y bueno, vamos a comer un poquito, que bueno, que ya está haciendo un poquito de hambre. Y continuamos con el recorrido. Y acá ya llegando al cementerio de Recoleta, vale la pena hacer un parate porque acá se encuentra el Centro Cultural de Recoleta, que en algún momento esto fue un convento de los monjes recoletos que terminaría dándole el nombre al barrio. Exactamente. Una vez que pasa a manos del Estado, después tuvo diferentes funciones hasta que finalmente se inaugura como centro cultural, el cual busca darle un espacio a todos los ciudadanos de la capital de Buenos Aires. Desarrollan distintas actividades artísticas. Sí, tenés recitales, exposiciones, artistas plásticos, hay de todo para disfrutar. Sí, tal cual, y van variando, entonces hay que estar atento a la página. Sí, ahí está el calendario con todas las actividades. Tal cual, vale la pena dar una visita. Y bueno, y acá, justo frente al Centro Cultural, hay otro lugar que también vale la pena darle un paso porque es algo muy interesante y es curioso, distinto a todo lo que venimos viendo. Sí. Así que bueno, antes de ir al cementerio vamos a dar una vueltita para acá, así lo ven un poquito. Acá enfrente del Centro Cultural se encuentra este gomero, en realidad creo que son 2 o 3, pero tiene una antigüedad que si este gomero hablase... Sí, te sabe toda la historia argentina. Olvídate. Se estima que tiene entre 150 y un poco casi llegando a los 200 años. Mediados del siglo XIX. Exactamente. Y miren lo que crecieron sus ramas, que tuvieron que ponerle unos tutores.
increíble. Para Llegamos que y... no se vengan abajo, es más, hay una rama ya que llegó al piso. Sí, llegamos y nos sorprendimos de todas las estructuras que ponían para dejar que siga creciendo. Así que bueno, ahora sí, vamos al cementerio Recoleta. ¡Fuerza, Martú! ¡Era una foto, dale! ¿Ah, era una foto? Ahora sí, bienvenidos al cementerio más famoso de Argentina. Bienvenidos al cementerio de Recoleta. Descansen en paz. Sobre 4 columnas dóricas es el mensaje de la entrada al cementerio. Esperamos al Señor es la respuesta de los difuntos a los visitantes. Con más de 4.500 tumbas, se distribuye entre amplias avenidas y pequeños pasadizos. Gracias a las familias adineradas del momento, grandes arquitectos pudieron plasmar su arte en bóvedas y mausoleos. Sí, ya nos encontramos en el cementerio de la Recoleta. Acá al lado se encontraba el convento de los monjes recoletos y en 1822 se crea el primer cementerio público, pero en 1871 hay una fiebre amarilla. Exactamente, la fiebre amarilla hizo que las familias más ricas del sur de la ciudad se mudaran hacia esta zona, transformando Recoleta en lo que es hoy en día. Tal cual, y esto pasó de ser un cementerio público a, bueno, a ver sepulturas de gente más pudiente y aumentar el valor de lo que hoy cuesta quedarse en una de estas tumbas descansando eternamente. Tanto es así que el valor de los mausoleos pueden llegar a tener un valor de $10.000 por metro cuadrado. Todo depende si estás en una avenida principal, en un callejoncito del costado. Sí, es increíble. Y ni te cuento si estás al lado de alguna figura pública de la historia, como si fuese Evita, por ejemplo. Pueden llegar a valer más de $100.000 el mausoleo. Y no solo eso, no es solo un pago inicial. Sí, después ahí está el mantenimiento anual, o sea que esto es de por vida, aunque te hayas muerto. Totalmente. Así que es muy loco como la gente quizá ahorra toda una vida para disfrutar en ya su otra vida, digamos. Sí, eso muere. Es más, hay una historia de acá de un cuidador que ahorró toda su vida para poder tener un lugar, un mausoleo, un nicho en este cementerio. Los sepulcros esconden misteriosos personajes, dando origen a mitos y leyendas. Algunos son historias reales y otros son de fantasmas. Una de las más conocidas es la de Liliana Crociati, una novia que muere en su luna de miel por una luz en Austria. Se dice que su perro, Sabú, fallecía al mismo tiempo en Buenos Aires. Es increíble como en un momento estás caminando en un pasaje así de grande. Y de repente estás en un pasillo así de angosto. En este cementerio descansan muchísimos expresidentes de la nación, muchísima gente importante para la historia argentina, por lo cual se estima que más de 90 bóvedas son monumento histórico nacional. Acabamos
de llegar a la tumba más visitada de todo el cementerio, la de Evita, la de Eva Duarte Perón. Fue la mujer del político quizá más influyente de toda la Argentina. Tal cual. Es más, gracias a ella, la mujer hoy en día puede votar en este país. Evita tuvo una vida corta, muriendo a sus 33 años en el 52. De un cáncer de útero, exactamente, pero su figura fue tan importante que hoy figura en los billetes de 100 pesos. Acá la podemos ver. Y fue agregada recientemente, hace no muchos años. Fíjense la cantidad de gente que hay, eso dice todo. Se encuentra otro de los mausoleos bastante visitados, que es el Domingo Faustino Sarmiento, que fue el padre del aula, el padre de la educación, defensor de la educación pública acá a nivel nacional. Tanto es así que el 11 de septiembre, el día de su fallecimiento, hoy es el Día del Maestro. Exactamente. Así que bueno, un prócer que fue presidente de la nación y dejó una marca, una huella muy importante en Argentina. Estamos enfrente del mausoleo de Julio Argentino Roca, quien fue presidente de la nación en 2 oportunidades. Es más, antes de Evita, en el billete de 100, es quien estaba. Tal cual, sí. Este personaje fue protagonista de un hecho quizá controversial para la Argentina, histórico, que fue expandir el territorio argentino hacia el sur, donde se encontraban los mapuches y los tehuelches. Exacto, la llamada conquista del desierto. Exactamente, que bueno, tomó muchas vidas y dio origen a lo que es el territorio argentino de hoy en día. En el cementerio también descansan los padres del Libertador de América. Así es, y también su esposa, Remedios de Escalada. Acá enfrente al cementerio hay una zona gastronómica que está muy buena. Sí. Hemos venido un par de veces, incluso para el cumple de Martu. Sí, es verdad. Es excelente para terminar el día porque tiene unas vistas con unas terrazas algunos. Hay uno que vamos a mostrar que tiene unas terrazas muy buenas para poder ver el cementerio desde otras perspectivas. Nos encontramos acá en Buller. Abre 6:30 la terracita esta que tiene unas vistas más que únicas del cementerio de Recoleta. Está buenísimo el lugar y las vistas no tienen precio. La verdad es increíble. Ahora vamos a pedir una cervecita para terminar el día. Bueno, esperemos que les haya gustado el video. Que no se olviden de regalarnos un like. Exactamente, y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.